Mañana estaba bien cuando he pasado clases, pero contigo no. Ahí está. Buenas noches. Vale, ven, ayúdame. Buenas noches. Dicen buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Ya, entonces vamos a empezar. Voy a... Ya. ¿Pueden ver? ¿Está bien? Buenas noches, ¿sí? Hola, buenas noches. Sí, se Sí. ve bien. Ya, muy bien. Entonces, Aquí también, chico, aquí. No sé, veo las salidas que tienen. Veo las salidas que tienen. Aparte de eso. Allá de la labor hay becas para irse a Ecuador. ¿Puedo votarlo, a ver? A buscar. ¿Puedo votar porque he sacado, no veo o no? ¿Sacaste acá? Sí, no, de allá. No puedo votar. ¿Puedes botar acá de acá? No puedo, ¿no? Ya me olvidé. a ver, vamos a empezar. Hay un pajarito que viene Ya, Ah, buena suerte. a picoteo a la ventana. Adelante, iba a decir así, toca bastante. Le he dejado uva y le he dejado arrocillo. Y no quiere comer al principio, no. ya, buenas noches. Vamos a proseguir, por favor, con lo que estábamos, lo de ayer. Nos faltan todavía muchos. Buenas noches, dice. Buenas noches. Ya di, pero... Por favor, sus micrófonos. Ay, me falta botar. Ya, muchas gracias. Había comentarios que en el WhatsApp que decían que no está esta tarea, ¿no? Este tema, sí. Recién, una vez terminado el tema, voy a subir todo referente a los usos de letras, a la grafemática. Entonces, sí, siempre se tiene que terminar, ¿no? Para de esa manera subir. Sobre la grafemática, sí, la verdad no subí todavía, pero terminando ya, entonces, después de las clases voy a subir. Ya no se preocupen. No sé si han podido tal vez ya entrar a la plataforma, ya han podido ver los otros videos que ya subí, ¿no? Las otras grabaciones y aparte también los dos ejercicios, ¿no? Este tema de la grafemática, por ejemplo, no va a tener ejercicios, ya hasta los ejercicios ahí, ¿no? Como les dije ayer, estamos haciendo tal vez viendo de una manera rápida, en la cual ustedes cuando ya, ¿no? En su tiempo tal vez libre lo harán, lo van a descargar y lo van a imprimir o trabajarán en su misma, en su computadora y ahí van a estar resolviendo, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, este tema ya está, ¿no? Los ejercicios incluidos, ¿no? Entonces ayer hemos visto y tienen que trabajar.
No sé todavía si algunos han podido, la mayoría ya, subir a a la plataforma ya, recabar la información o todavía, eh, no sé qué porcentaje o es la mayoría que no, todavía no puede entrar. ¿Sí? A saber, por favor. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, licenciado, buenas noches. Sí, yo he podido acceder a la plataforma, he podido ver los contenidos, el material, excepto este último material que ayer usted ha Sí. trabajado sobre el uso de la grafía, del uso de la B. Eso no está aún en la plataforma. Como les decía, ¿no? Todavía sí, la verdad no está. Y una vez ya terminando ahora, yo voy a subir ya voy a mandar a la institución y ahí ya van a tener también todo referente a lo que es grafemática. Y Ok, ok. ya, entonces Muchas gracias. creo que la mayoría ya ha accedido, ¿no? Ha podido tal vez ingresar y eso. Entonces, tienen la posibilidad de descargarse todos los videos y de los trabajos también, ¿ya? Voy a mandar también más tarde lo que es las oraciones que para que vean también encerrando las oraciones principales que hemos trabajado en las técnicas. Ya, entonces, de manera rápida, como ayer también, vamos a ver algunas más y con esto cerramos y ya la próxima semana, el día lunes, martes, miércoles, vamos a hacer también otros temas y como les dije, es a grandes rasgos, ¿no? Es muy amplio también el tema de la grafemática. Entonces, vamos a empezar. Ayer hemos hecho el uso de la B labial, ahora vamos a hacer de la V. Ya, entonces, igualmente, son ejercicios, ¿no? Son ejercicios en los cuales ustedes nada más tienen que responder y, ¿no? Obviamente, con la ayuda tal vez de un diccionario, si es que tal vez no lo pudieran, ¿no? Hacer. Entonces, igual que el uso, que la B labial, tiene reglas, ¿no? Entonces, el primero, después de las consonantes B, D, N, siempre se escribe con V. Siempre, siempre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí están los, ¿no? Palabritas, subversivo, ¿no? Dice ahí subversivo, ¿no? Estamos colocando la B labial y la V, ¿no? Subversivo. Abajo, ¿qué va a ser? Invento, ¿no? Invento. Ya, conversación, invariable, subvención, obvio, ¿no? Obvio es B labial y V, ¿no? Obvio. Adverbio, advertir, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no se olviden esa regla, por favor, después de la B labial, después de la D y después de la N, siempre se escribe con V, ¿ya? Entonces, abajito, también, más abajo vamos a ver, lo que hemos hecho ayer, ¿no? Poner las palabras adecuadamente a cada espacio vacío. Entonces, disgusto o pesar del bien ajeno. ¿Qué vamos a poner ahí? A ver, Abelina Falón, ¿qué puede ser? A ver, disgusto o pesar del bien ajeno. ¿Será adversidad? ¿Será inventar, investigar, adverbio? ¿Qué será? A ver, ya les he dicho ayer que todas esas palabras, por ejemplo, ya están buscadas en el diccionario, ¿no? Solamente ustedes es de acomodar nada más, ¿no ve? ¿Me escucha Abelina Falón? ¿Sí? ¿O es, sí, no? Abelina dice ahí. ¿Me escucha? ¿Qué será? ¿Qué palabra? Adversidad. Felicidad. Disgusto o pesar del bien ajeno. Felicidad. Envidia, dice. Envidia. Sí, ¿no? ¿Ya? Extranjero o forastero. Eso es fácil. ¿Qué va a ser?
¿Qué va a ser? Extranjero, forastero. ¿Será adversidad? ¿Será inventar? ¿Será investigar? ¿Será adverbio? ¿Qué será? A ver, vayamos pensando, ¿no? Entonces, como les dije ayer también, no es colocar cualquier palabra, ¿no? Tiene que relacionarse, ¿ya? Advenedizo. Es correcto, ¿no? El último, uno fácil más. Hallar modificador del verbo. ¿Qué es? Hemos hecho, ¿no? Cuando avanzamos el tema de la... ¿Cuál es el modificador del verbo? El adverbio. El adverbio, correcto, el adverbio, ¿no? Sí, se modifica tanto al adjetivo y al verbo, ¿no? Esa es la función del adverbio. ¿Ya? Entonces ustedes ya de esa manera van a poder completar todo. Ya, seguimos por favor de manera así. Otra regla dice, no se olviden por favor, después de la pre, pri, pro, siempre se escribe con V. ¿Ya? Menos, pero menos, o es una excepción, probar, ¿no? Porque es con B labial, probeta, probó, probable, prebenda y sus derivados. Esas palabras, las excepciones, sí o sí tienen que escribir con B labial, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo demás, pre, pri, pro, es con V. Pues aquí tenemos ejemplitos, ¿no? Dice, complete va, be, vi, bo en las siguientes palabras, ¿no? Provisional, privada, proverbio, previo, y así, ¿no? Miren, de igual manera, esto es un poco más sencillo, ¿no? Solamente tienen que acomodar, relacionar esas sílabas y en los espacios vacíos. Entonces, esa es la regla, ¿no? Donde dice pre, pri, pro, después siempre viene lo que es la B labial, ¿ya? Entonces, de esa manera van a trabajar también ustedes ya en su espacio de tiempo, ¿no? Cuando tengan, dediquen también. Es siempre, ¿no? Práctica, porque si no, no, pues no, en vano, ¿no? En vano les voy a dar esto, ¿no? Van a estar ahí, pero es bueno la práctica, ¿no? Porque de esa manera nosotros vamos a un poquito comprender mucho mejor también, ¿no? Lo que están en cuanto a la uso de letras y la grafemática, ¿ya? Igual, ¿no? Vamos a trabajar sinónimo ahora, ¿no? Sinónimo, elija el sinónimo adecuado a cada espacio, ¿no? A ver, vamos a ver con íntimo. ¿Qué podemos poner en íntimo? ¿Será provisional, provocativo, privilegio, privado, previsor o previo? Sinónimo. Privado. ¿Cómo? Privado. Exacto, privado, ¿no ves? Algo, siempre va a ser, ¿no? Algo íntimo, dice, ¿no ves? Es siempre privado, ¿no ves? Si hablo de pasajero, sinónimo de pasajero, ¿qué será? Provisional. Provisional, ¿no? Y así, ¿no? Vamos a nosotros llenar todos los espacios. Prudente, sinónimo de prudente, a ver, sinónimo de prudente, ¿qué será? Cuando hablamos de prudente, ¿cuál será su sinónimo? A ver, los demás. Previsor, dice. Previsor. Previsor. Ya, sí, ¿no? Ya, entonces de esa manera ustedes van a poder llenar también, ¿no? Está y se entiende, ¿no? Los ejercicios ustedes van a poder hacerlo. Vayamos, no, no se olviden las reglas, ¿no ve? Pro, pri y eso, ¿no ve? No se olviden jamás, por favor, esas son reglas, ¿ya? Vayamos con el siguiente ejercicio. Dice,
Elija la palabra adecuada a cada definición, ¿no? Tubo de cristal cerrado por un extremo. ¿Qué será? A ver, tubo de cristal cerrado por un extremo. ¿Qué vamos a poner? ¿Será probado? ¿Será probabilidad? ¿Prebendalismo? ¿Probeta? ¿Probidad? ¿Qué será? ¿Dónde corresponde? A ver. Probeta. Ah, correcto, ¿no? Probeta, ¿no? Hay una... eso es, ¿no? Un tubo de cristal, ¿no? Mayor... creo que hay una película incluso, ¿no? Relacionado a esto, ¿no? Entonces, a eso, ¿no? Ahí yo voy a colocar lo que es lo que corresponde. A ver, otro más, vamos a conceder beneficios y favores. ¿Qué voy a poner ahí? A ver. ¿Será probado, probabilidad? ¿Qué voy a poner? ¿Qué coloco? A ver. O probado, a ver, ¿dónde pongo probado? ¿Dónde será? ¿La A, B, C, D, E? ¿Qué será? ¿Dónde será probado? ¿Dónde será probado? ¿Será demostrado por experiencia, rectitud, integridad, característica de un suceso que existe? Pero en la D, En la D, a ver, probado, característica de un suceso del que existe. Claro, exacto, ¿no ve? Ahí está. Ya, supongo que están entendiendo cuando estén realizando, no sé, ¿no? A conciencia van a llenar. Ya. Vayamos, por favor, con el otro, con la otra regla que dicen, al comienzo de la palabra Eva, Eve, Ibi, Evo, se escriben con V, ¿no? Menos, por favor, jamás ebanista, ébano, evanescea y ebonita. Esos se escriben con B labial. ¿Ya? Eso, por favor, tienen que memorizarse, ¿no? Para poder luego escribir correctamente. Igual manera, ¿no? Son ejercicios, completar Eva, Eve, Evi, Evo en los espacios vacíos que está ahí, ¿no? Ya, por ejemplo, con Evo voy a hacer evolución, ¿no? Con Evi voy a hacer evidente, evitar, ¿no? Evangelio, evacuar, y así, ¿no? Entonces, ustedes van acomodando, por favor, todas las reglas que se menciona y a su relacionando, ¿no? Siempre a lo tiene que ir que es correcto, ¿no? Ya, eso está sencillo. Y ahora la otra, coloque la palabra adecuada a cada definición. Entonces vayamos igual, ¿no? Vamos a ver, con Eva. Con Eva, ¿dónde será? Transformación de un líquido en vapor, certeza clara manifiesta de una cosa, salida pretexto, traer a la memoria, recordar, acontecimiento. en la G, En la C, G. a ver, en la G, la E, exacto, ¿no? La primera mujer era Eva, ¿no ven? ¿No? Ustedes saben, la Biblia dice que Adán ha dado los costillas y toda la historia, ¿no ve? Para que sea su compañera. Entonces, ¿no? La primera mujer iba a ser Eva. A ver, otro. Cuando hablamos de una salida, pretexto, ¿qué será? Cuando salimos nosotros, ¿no? Con un pretexto, ¿no? Y nos vamos afuera o a la calle, ¿qué palabra vendrá al inciso E? Evasiva. A ver, evasiva. ¿Ya? Entonces, ustedes van a poder acomodar a cada uno de los espacios vacíos, ¿ya? A ver, seguimos porque creo que ojalá que alcancemos, ¿no? De manera rápida vamos a hacer. Otra regla o norma nos dice, después de la OL, siempre se escribe con
V, ¿ya? No se olviden de eso, por favor, después de la OL, ¿no? Y aquí están, ¿no?, los ejemplitos que hemos, ustedes pueden ver, ¿no? Resolver, espolvorear, olvido, solvencia y todo eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, después de la OL, fíjense, ¿no? Siempre le acompaña lo que es la consonante V, ¿no? ¿Ya? Entonces, de igual manera, ¿no? Van a poner en los espacios vacíos, a ver, prestigio, inciso C. ¿Qué será prestigio? Será resolver, olvido, solvencia. ¿Qué será? Prestigio. La palabra prestigio. ¿Qué creen que sea? A ver, prestigio. A ver, Heidi González, ¿sí? ¿Me escucha Heidi González? ¿Qué será? ¿Qué pongo en prestigio? En blanco, ¿ven? ¿Qué pongo? Prestigio. Esta palabra es muy utilizada, ¿no? Prestigio, ¿no? Yo tengo prestigio, dicen, ¿no? ¿Y qué será? A ver, esa palabra, ¿qué corresponde? ¿Será? ¿Qué será prestigio? Solvencia. Correcto, solvencia, ¿no? Solvencia, ¿ya? Eso, ¿no? Y así van a ir ustedes, a ver, escrito más para Zuli, solucionar. Solucionar, a ver, Zuli, participante, ¿dónde? Resolver. Solucionar, ¿dónde está? Sí, resolver la primera, ¿sí? ¿No? Y así ustedes van a ir acomodando, ¿ya? Todas las palabras. Entonces, tiene que ir, por si acaso, la palabra adecuada, no es poner donde sea una, ¿no? A mí donde me da la gana. Entonces, tiene que relacionarse, ¿no? Con los incisos, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, por favor, lo van a trabajar. Vayamos con otra terminación. Otra norma nos dice que todos los palabras que terminan o terminación en boro, bora, ¿ya? Que significa comer, ¿no? Que significa comer. Se escribe con V. Menos víbora, ¿ya? Menos víbora, ¿no? Víbora. Ya, entonces, estamos. Ya, menos víbora, ¿no? Por ejemplo, aquí están, ¿no? Los piscívoro, herbívoro, granívoro, insectívoro y omnívoro, ¿ya? Entonces, igual, ¿no? A ver, si hablamos de los insectos, ¿qué va a ser? Será el uno, será, ¿cuál de los que están en el cuadrito va a ser? Insectos. Insectívoro. ¿No? Si hablamos de aquellos que comen de todo, se alimentan de toda clase de alimentos, ¿qué va a ser? Omnívoro. Omnívoro, ¿no? Omnívoro. Y así nosotros vamos acomodando ¿no? Granívoro es los que comen grano, por ejemplo, ¿no? Herbívoros son las que comen Hierbas. hierba y todo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, no se olviden, por favor, de esas terminaciones. Los comienzos de las palabras bis, ¿no? Bis, vice, villa, y se escriben con V igual, ¿ya? Entonces, vamos con vicecanciller, ¿no? Vicecanciller, ¿ya? Vicealmirante o vicepresidente, ¿no? Vicedecano, ¿ya? Villalobos, Villa Fátima, Villancico, vicerrector y Vizcacha, ¿no? ¿Conocen la vizcacha, no? Sí, ¿no? La vizcacha es igual que el conejito, ¿no? Entonces, por favor,
Igual, ¿no? Van a relacionar, a pesar que ya les he dicho, entonces solamente acomodar las letras, ¿no? Las terminaciones. Vayamos con el número 9. Número 9. Los adjetivos que terminan en aba, abo, eva, ebe y evo se escriben con B, menos árabe y mancebo. Esas se escriben con B labial. ¿Ya? Entonces, igual, esas terminaciones que acabo de mencionar tienen que escribirse con V, ¿no? Por ejemplo, esclavo, ¿no? Nuevo, doceavo, eslavo, cóncavo, longevo y todo eso, ¿no? Acaban en esas terminaciones. Ya. Ahora ustedes van a colocar todo lo que hemos, todo lo que dije anteriormente, ¿no? Un toro, ¿qué será? Una vez que completen ustedes ya van a poder poner, ¿no? Van a poder relacionar. Un toro, ¿qué hace? Mayormente, ¿qué es un toro, no? Un toro bravo, ¿no? Un toro bravo. Dos, por favor, se repiten ahí, el mismo, ¿no? El mismo adjetivo, ¿ya? Un ejemplo, ¿no? Una vez que completen, un colchón nuevo, pues, ¿no? Un colchón nuevo. Un espejo cóncavo, ¿no? Y así sucesivamente van a ustedes poder llenar, ¿ya? Seguimos. El número 11, ¿ya? Los adjetivos terminados en iva, ivo, se escriben con V, ¿ya? Siempre se tienen que escribir con V la terminación de estas palabras, ¿ya? De esta manera, ¿no? Se puede trabajar. Este es el modelito, ¿ya? Este es el modelito. A ver, ahí dice el ejemplo, ahorrar, ahorrativo, ¿no? Se ha vuelto en la terminación ivo. Lucrar. César Benito, a ver, si yo hablo de lucrar, ¿cómo voy a que la terminación sea en ivo? Lucrativo. Lucrativo, ¿no? Lucrativo. A ver, recrear. A ver, recrear. Recrear. ¿Cómo lo termino? ¿Cómo va a acabar? Recreativo. Creativo. Mira, fíjense, ¿no? Entonces, la palabra anterior es normal, ¿no? Ahorrar, pero ya se vuelve en la terminación ivo, ¿no? Ya cuando hablo de, por ejemplo, alto, altivo, ¿no? Altivo va a ser. A ver, ¿cómo yo voy a... Si hablo de calidad, ¿cómo lo vuelvo para que se vuelva ivo? Calificativo. Calificativo. Si hablo de abusar, si hablo de abusivo, ¿no? Miren, ¿no? Abusivo. Entonces estoy viendo ahí que está terminando en ivo, ¿no? Entonces de esa manera ustedes se van a dar cuenta, ¿no? La terminación de ivo. Ya, entonces ustedes también van a poder completar. Seguimos con coloque el sinónimo adecuado a cada palabra. ¿Ya? Sinónimo a cada palabra. A ver, ahí está, ¿no? Imaginativo, nativo, preparativo, paliativo, receptivo y significativo. Entonces, de igual manera, nosotros tenemos que acomodar
a los espacios vacíos. ¿Ya? A ver, si hablo de mitigar, ¿qué será mitigar? ¿Será significativo, preceptivo, paliativo, preparativo, nativo, imaginativo? ¿Qué será cuando hablamos de mitigar? Paliativo. Paliativo. ¿Será paliativo? A ver. ¿Sí? Paliativo. Ya, paliativo. Si hablamos de originario, si hablo yo de un nativo, nativo, ¿no? María Ángela, a ver, María Ángela, si hablo de soñador, ¿qué será soñador? Todos somos soñadores, ¿no? Imaginativo. Imaginativo, ¿no? Ah, es bueno, dicen, ¿no? Soñar es algo positivo, ¿no? Ser imaginativo, ser soñador, ¿ya? Entonces, de igual manera, ustedes van a llenar cada espacio vacío, ¿no? Entonces, pasamos, por favor. Otra norma nos dice, siempre se escribe con B las palabras que comienzan por di. Las palabras que comienzan por di. Menos dibujar, ¿no? Dibujar ya se usa lo que es la consonante, ¿no? La B labial, excepto los demás que todos que comienzan por di se van a escribir con V, ¿no? Con la V, ¿ya? Ya, entonces, de igual manera, ¿no? Aquí está divisar, divino, dividir, divisa, divulgar, diván, diversión, divorcio, divergencia y dividendo, ¿no? Esos, todos se escriben con, empiezan con di, ¿no? Toditas empiezan, ¿ya? Entonces, de igual manera, ustedes van a poder acomodar aquí, ¿no? Donde en los espacios vacíos. ¿Ya? A ver, vamos a ver. A ver, ya. Elena Gómez, a ver, Elena Gómez, si hablo yo de divorcio, ¿en cuál inciso? ¿A cuál inciso corresponde? Divorcio. A ver, lea y a ver, ¿cuál será? ¿Cuál voy a colocar? Cuando hablo En de... la D. En la D, a ver, separar por dos, claro, ¿no? Es una, ya sea una separación, ¿ya? Si hablo yo de divisar, ¿qué será divisar? A ver, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿En qué inciso corresponde esta palabra divisar? A ver, ¿dónde? ¿Qué inciso? La F. En la E. A ver, divisar, parte de interés que corresponde a cada F. Percibir alguna cosa, ver. divisar. F es Luis. Sí, F. ¿ya? Y si hablo de divulgar, a ver, el último, a ver, vamos, divulgar. O los demás tienen que participar y, ¿no? Y después tienen que participar, participen, ¿ya? Tienen que participar. Inciso El A, inciso Luis. A. Inciso A, publicar una cosa en ¿no? Divulgar, exacto, ¿ya? Entonces, de igual manera, van a ustedes poder llenar los espacios vacíos, ¿ya? Como les dije, en su momento de tiempo libre, no sé, ¿no? En la mañana, les recomiendo, por favor, que se impriman, descarguen, y luego, ¿no? Lo trabajen, ¿no? ¿Ya? Y como les he repetido, estas, por ejemplo, ya están buscando el diccionario, solamente ustedes ya tienen que acomodar a cada espacio vacío, ¿no? Ya, obviamente siempre relacionando. Ya, vayamos con otro, por favor. Otra norma nos dice, ¿no? Nos dice
que después de la cla, de la na, sal, cal, con y cur, se escriben con B, ¿ya? Esas terminaciones, por favor, no se olviden, ¿no? Menos, nabo, ¿no? Porque nabo es con B labial, ¿ya? Entonces, por favor, tomar en cuenta esas terminaciones. Aquí ustedes van a trabajar, dice el ejercicio, busque por lo menos 5 palabras que comiencen por clavo, Clave. clave, clavel, ¿no? Así sucesivamente, van a 5. Con nave, con nav, no sé, ¿no? A ver, ¿qué puede ser? María Burgos, con na, a ver, una palabra con na, pero que esté ahí, ¿no? En otras palabras, nav sería, ¿no? Nav. Ya seguido después, ya una vocal. Náufrago, dice. ¿Náufrago? No. No, pues porque, Navegar. No, navegar, le dice. Navegar. Navegar. claro, navegar, ¿no? Porque está nav, ¿no? Navegar. Ya, entonces ustedes van a buscar palabritas que no, por favor, cuidado como ahorita me dijeron, ¿no? Náufrago. No, en sí tienen que ir 3, ¿no? 3 letras, ¿no? La N, la E y la V. ¿No ve? A eso me estoy refiriendo, ¿ya? A eso. A ver, si digo con sal, a ver, Jimena Aguilar, digo una palabra con sal, Salve. cuidado. Salvar. Salvavidas. Salvar, Salvador. Exacto, ¿no? Ahí está Salvador, ¿no? Y si digo con, a ver, con cal, ¿qué será? Calvito. ¿Ya? Puede ser calvito, Calvicie. calvicie y todo eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, Montes. mm, Montes de eso cal. ¿no? ¿Qué va a ser con? Una palabra, a ver, con. César Benito, a ver. César Benito, si digo con, Convencimiento. exacto, convencimiento y todo eso, ¿ya? Entonces, y el último es la ¿no? Curvo. Curvo, ¿no? Qué sé yo, curvas, ¿ya? Entonces, eso es la regla. Dice, ¿no? Estos, por favor, con cla, con na, con sal, con cal, con y con cur, menos nabo, ¿no? Nabo. Cuidado que estén escribiendo nabo igual con V, ¿no? No es con B labial, ¿no? A veces, pero en las reglas dice todo lo que acabe dice la regla que empiecen con na, dicen. Pero aquí están, no, pues no, por eso se dice también excepto, ¿no? Excepto nabo, jamás, ¿no? Ese es con B labial. Entonces, vayamos con las otras terminaciones. Ya. El otro dice, los verbos terminados en servar y versar se escriben con B, menos exacerbar. Ya, menos esa palabra, exacerbar, ese es con B labial. Elige el verbo adecuado a cada oración, ¿no? Conservar, ahí está servar, ¿no? Preservar, conversar, malversar, observar, preservar, tergiversar y versar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Al conducir es conveniente, ¿qué va a ser? Observar. Observar, ¿no? Correcto, ¿no? Observar, ¿ya? Debemos, ¿qué voy a poner? Debemos Conversar sobre el problema. a una solución, ¿no? El 3, a ver, ¿qué voy a poner? Al malversar, mal preservar. Al, Ese no está muy claro. pero ahí está, no se han dado cuenta, pues. Al reservar, no, ahí está ya la palabra.
Claro, y nadie se da cuenta. Eso yo decía. ¿Ya? Entonces hay que acomodar, pero nadie está buscando ahí, ¿no ve? Todavía no está más. ¿No ve? Entonces sí tenemos que leer, ¿no? Leer primero y ya hacer una... Ahí está, ¿no? Hay que reservar para que más o menos, pero nadie se da cuenta. Uno creo, ¿no? Ahí está, ha leído y ya está ahí. ¿Ya? De igual manera ustedes van a buscar, van a colocar y todo eso en los espacios vacíos. Ya, eso es de manera así rápida, ¿no? Ahora a ver, vamos a ver en el tiempo que no se está el uso de la C, ¿no? El uso de la C igual con ejercicios para que ustedes eh, vean y comprendan, ¿no? Ya, entonces, de igual manera, ¿no? La C, muchas veces nos confundimos, ¿no? Con con la S, ¿no? Con la S. ¿No? Por ejemplo, el ejemplito de cocina, cocina. Una palabra es cocina con C y el otra cocina es con S. Cuando nos estamos refiriendo a cocina del ambiente, ¿cuál será? ¿Con C o con S? Con C. Con C. Correcto, ¿no? Correcto. Con C. Pero ya cuando del aparato, ¿no? Que utilizamos para cocinar, para freír y todo eso, ya es diferente, ¿no? Tiene otro sentido. Pero el sonido es lo mismo, no cambia nada, el sonido es lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Pero sí ya diferenciamos en la escritura, ¿ya? Entonces sí tenemos que hacer esa diferencia en la escritura. Pero muchos a veces, ¿no? Lo escribimos, bueno, con C y con S cualquiera igual, ¿no? ¿Ya? Entonces vayamos, por favor, rapidito. Los colegiales desfilaban con gran Hasta- constancia. ¿Ya? Sí, a ver, no escuché. Colegiales desfilaban con gran constancia. Ah, ya, entonces vamos a ir, por favor, inciso A, he puesto, se escribe con C las palabras terminadas en ansia y ansio, ¿no? Menos, excepto ansia, ¿ya? Entonces, igual, ¿no? De igual manera, cansancio, rancio, vigilancia, constancia y prestancia. Igual van a poner Cansancio, rancio, vigilancia, constancia, prestancia. prestancia. Sí, ¿no? Van a acomodar. ¿Ya? A ver, excepto ansia. Cuando nos referimos a esa ansia con ese, ¿a qué se refiere? A ver, De cuando... ansiedad. A la ansiedad. 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 Por favor, ¿quién está rayando? Por favor, les pido respeto. ¿Ya? De verdad. Entonces, eso, ¿no? ¿Se dan cuenta ustedes cuando esa ansiedad, ¿no ves? A eso se refiere cuando nosotros vamos a escribir con S, ¿ya? A eso también quería recalcar. Ya, de igual manera nosotros vamos a llenar, ¿no? Los colegiales desfilaban con gran, ¿qué va a ser? Con gran será prestancia. Constancia, dijo la señora hace rato. Ah, ya, exacto, exacto. ¿Ya? El 2, después del intenso trabajo sentí una gran, ¿qué va a ser? Un gran cansancio. Cansancio. Cansancio, ¿no ve? Intentaron burlar la, ¿qué va a ser? Vigilancia. Vigilancia. Vigilancia, ¿no ve? A ver, después de años de, ¿qué va a ser? Después de años de, Ahí no será constancia. ahí era constancia, ¿no ve? Ahí era constancia. Anda, por favor. Ya, ahí era constancia, ¿no? Ya, a ver, mi madre compró un queso, ¿qué va a ser? Rancio. 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 Rancio es un olor, ¿no? Un olor que tiene ya el queso tal vez guardado y todo eso. Ya, seguimos por favor. Igual, ya está, ya les he dicho, ustedes solamente es completar.
complete las palabras de acuerdo al modelo, igual, ¿no? Estas palabras las vamos a hacer que se vuelvan la terminación ansia, ¿no? Ahí está, distante, distancia. Concordante. Concordante. A ver, María Burgos. Concordancia. Concordancia, concordancia. ¿No? Todos van a acabar en ansia. Si yo hablo de abundante, ¿qué va a ser? Abundancia. Abundancia. ¿No? Abundancia. Listo, ahí ya está, ¿no? Y así ustedes van a poder completar todo lo que tiene que terminar en ansia, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, no se olviden de esas palabras también, ¿no? De vigilar, por ejemplo, va a ser vigilancia. Ganar, ganancia, ¿no ve? Eso va a sufrir ese cambio, ¿no ve? En la terminación ansia. Seguimos, por favor. Se escribe con C las palabras terminadas en encia, encio, menos hortensia, ¿no? Menos hortensia, ¿no? Es un nombre propio, ¿no? Hortensia. Entonces, es con... perdón, esto está... Hortensia está con C. Sí, sí, perdón, mis disculpas. ¿Ya? Hortensia es con S, ¿no? Por eso dice excepto hortensia, ¿ya? Seguimos, por favor. Vamos a... Igual, ¿no? Vamos a buscar aquí advertencia, decadencia, evidencia, negligencia. Aquí le he borrado, creo. Negligencia, silencio y eminencia. ¿Ya? Entonces, igual, vamos a los espacios vacíos, acomodando todas las palabras, ¿no? No existe ninguna, ¿qué va a ser? No existe ninguna. Evidencia. Evidencia. Exacto, ¿no? Para condenar. El de la noche nos asusta. ¿Qué va a ser? Silencio. El silencio, ¿no? El silencio de la noche nos asusta. Ahí está, ¿no? El perseverante estudio de la química hizo que se lo considerara como una Academia. Eminencia. 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 ¿Ve? Y así ustedes van a poder llenar, ¿no? Ya en los espacios vacíos. Seguimos, por favor. Igual nos hablan de otras reglas ahora, ¿no? Ahora, lo mismo que el anterior, ¿no? Ahí está el ejemplo, ¿no? Decadente y decadencia igual. Vamos a hacer que termine, ¿no? Transparente, ¿qué va a ser? Por favor, los espacios, cuando estén, ya ustedes lo van a adecuar, ¿no? Ya para que entre, ¿no? La palabrita. Transparente, ¿qué va a ser? Transparente. Roxana, a ver. Transparencia. Transparencia, ¿no? Hacemos que termine en encia. Agente. ¿Qué vamos a hacer cuando hablamos de agente? Agencia. No, agente, ¿no? Agente, ¿ya? Si hablamos de resistente. Resistencia, ¿no? De independiente. Independencia, ¿no? Y así sucesivamente, por favor, vamos a acomodar las palabras. La otra regla nos dice, se escribe con C las palabras terminadas en uncia, uncio. Uncia, uncio. ¿Ya? A ver, vamos a dos palabras derivadas. Tienen que derivar, ¿no? Estas palabras a las solo derivaciones. Si hablo yo de denuncia. Denunciante. Denunciante, qué sé yo, denunciado. Denunciador. Denunciador y así, ¿no? De esa manera ustedes lo van a
terminar. Si estoy hablando de pronuncia, a ver una palabra. Pronunciamiento. Pronunciamiento, ¿no? Pronunciamiento, ¿ya? Entonces, ustedes también lo van a hacer, lo van a terminar, ¿no? Ya, entonces, vayamos con otra regla, por favor. Se escribe con C los diminutivos, ¿no? Muchos de nosotros hablamos diminutivos, ¿no? Pancito, ¿no? Ese es diminutivo, ¿no? Dice las reglas, se escribe con C los diminutivos cito, esito, sillo, esillo y sus femeninos, ¿no? Salvo que se deriven de las palabras con S en la última sílaba, ¿ya? A ver, aquí está, ¿no? Corazón, corazoncito, ¿no? De hombre, ¿qué va a ser su diminutivo? De hombre, ¿qué va a ser su diminutivo? Hombrecito. Hombrecito. Hombrecito, ¿no? Hombre. Hombrecito, ¿no? Y si fuera mujer, igual, ¿no? Mujercita va a ser, ¿no? Mujercita. ¿Ya? Eso es diminutivo, ¿no? Nube y nubecita, dice, lo mismo, ¿no? Femenino, ¿no? Femenino. ¿Ya? Vayamos, por favor, con igual, ¿no? Aquí está el ejemplo de bosque, bosquecillo. Y ahora están la terminación en hillo, ¿no? En sillo, ¿no? ¿Ya? Olor, de olor, su terminación en sillo, ¿qué va a ser? Olorcillo. Olorcillo, ¿no? O de aire, airecillo, ¿no ve? ¿Ya? Y así sucesivamente, ¿no? También esas terminaciones mayormente en diminutivos se escribe, ¿no? Con C, ¿ya? Con C. Ya, veamos, por favor, rapidito. Se escribe con C las terminaciones cia, ciesio, excepto Asia, ¿ya? Rusia, Dionisio, gimnasia, idiosincrasia, iglesia y anestesia, ¿ya? Magnesia, autopsia y controversia. Esas palabras que terminan en cia se escriben con S, ¿no? Pero las demás que terminen en cia, cia, cio, normal con C, ¿ya? Entonces aquí de igual manera ustedes van a colocar, agregue la terminación cia, cie, cio a los siguientes sustantivos. Igual, no solamente llenar va a ser, ¿ya? Un ejemplo, a ver, aquí, caricia, ¿no? Caricia, planicie, ¿ya? ¿No ve? Especie, y Asia. beneficio, ¿no? Ya, eso lo van a llenar, por favor. Y dice, elija la palabra adecuada a cada definición. Avaricia, pericia, vicio, suspicacia, planicie, ¿no? Y especie. Y caricia, ¿no? A ver, vamos a ver, 3, 6, 7 son, ¿no? Si hablo yo de desconfianza, ¿qué será? ¿Cuál será? ¿Cuál será de desconfianza? Suspicacia. Suspicacia. Casi. Y hablo yo de planicie. 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 La C. La C. La C, a ver, espacio llano y exacto, ¿no? Extensa. Y si hablo de vicio, Mm, si hablo yo de vicio. E. No, no, no. A ver, ¿qué será vicio? A, ¿Qué? dice. La A, desconfianza, tendencia a lo mal. Exacto, ¿no? Vicio. S, Exacto, ¿no? La A. ¿No? Vicio. Frecuentamos ¿no? ¿No es eso? ¿Ya? Entonces, vayamos por favor a otro. Igual manera, ustedes lo van a llenar. Esta tarde, después de las clases, lo voy a subir, lo voy a pasar y ustedes ya van a poder trabajar, ya van a poder imprimir y poder trabajar todo lo que es
uso del otro, ya, grafemática. Vayamos, por favor. Otro dice, complete los verbos terminados en ciar ahora, ¿no? ¿Ya? Los verbos terminados en ciar. Las palabras de las cuales procede, se derivan, se escriben con C, excepto extasiar, usiar y ansiar. ¿Ya? Igual manera, ¿no? Como las anteriores, vamos a ver. Ay, ¿qué has hecho? Un ratito, ¿qué has hecho? Ya, no sé qué ha pasado. Apretó el pie de página. Sí, sí, sí. Ya, ven, pero Sí, Sí, se ve. ciérrelo el encabezado, pie de página que ha Doble habilitado. clic, dele ahí y se va a perder. no quieres. Ahí, doble clic. Listo. Chic, chic. Ya, ahora sí, ¿dónde nos hemos quedado? Estamos aquí, ¿no? De acuerdo al modelo, Más abajo, más abajo estamos, ¿no? Denuncia, ya estamos hecho, ya hemos más hecho. abajo, más abajo. Ah, Ya. esto también ya hemos hecho. Aquí era, ¿no? Ajá. Ya. Miren, ¿cómo va a terminar en ciar, ¿no? Distancia, distanciar, ¿no? Y está acabando en ciar ya. ¿Ya? Igual, ¿no? A ver, si yo hablo de negocio, negociar, Negociar. negociar, ¿no ve? Si hablo de codicia, Codiciar. así, ¿no? Desprecio, despreciar, y así sucesivamente, ¿ya? Ustedes van a poder eh, realizarlo, ¿no? Entonces, por favor, ahí está con ejemplitos para que ustedes también lo vean. Otro término dice, los verbos terminados en ser y sit se escriben con C, excepto ser, coser, toser y asir, ¿no? Esas, por ejemplo, toser, coser, ¿no ve? Tengo que, ese, ¿no ve? ¿No? Cuando yo voy a, qué sé yo, coser, ya, toser, ¿no? Toser es con ese, ¿ya? Entonces vamos igual con el ejemplito de ahí. Ah, agradecer, agradecido, ¿no? Si yo hablo de, a ver, acontecer, aquí, ¿no? Acontecer, ¿qué va a ser? Acontecido. Crecimiento. ¿Eso? Acontecido. Acontecido. Si hablo de lucir, Jimena Aguilar, a ver. ¿Sabe de lucir? Irse. No. Aquí está la terminación, ¿no? Es agradecer, ejemplo, ¿no? Y acaba en agradecido. Entonces, si hablo de lucir, ¿qué va a ser? Lúcido. Lúcido. ¿Ya? Si es lucir, lucido, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, así, vamos con la otra, por favor. Van a ustedes trabajar. Los verbos terminados en sar, ¿no? Cambia la Z por C, ¿no? Aquí está, ¿no? Organizar, ¿no? Todas las palabras que terminan en sar, ¿no? Con Z, pero se vuelve, ¿no? Organicé. Casar, casé. A ver, satanizar, satanicé. Tanicé. ¿No ve? Rezar, Recé. recé. Y ustedes van a ver todas todos, ¿no? En sí tienen lo que es el acento ortográfico, ¿no ve?
almorzar, almorcé. Si no es así, almuerce, ¿no? Y está mal, es almorcé. ¿Ya? Entonces, hasta, bueno, pues les voy a, el uso de la C más está ahí. Todo ese material voy a subir. Bueno, es un poquito como les dije, es, ¿no? Lleno de normas. Ustedes han podido ver terminaciones que uno sí o sí tal vez debe aprenderse tal vez de memoria o bien revisar o trabajar prácticamente tal vez, ¿no? Viendo, qué sé yo, los ejercicios y todo eso. Entonces, de esa manera nomás también se puede pues tener, ¿no? Una adecuada escritura, ¿no? Y entonces les quisiera, por favor, pues que el material lo bajen en esos, cuando tengan tiempo y lo trabajen, ¿no? Lo trabajen ya, lo trabajen y bueno, pues yo creo que ya, ya va a estar en la plataforma y de ahí ustedes van a poder descargar. Entonces, yo voy a mandar este material y ustedes van a poder tener la posibilidad de poder bajarlo o descargarlo, ¿ya? Entonces, eso sería en cuanto a las... a la grafemática, ¿ya? Yo sé que muchos tal vez han, no sé, ¿no? Es un poco cansador, pero es importante saber, ¿no? Todas esas terminaciones que hay, ¿no? En sí, como les dije más antes, todo lenguaje en sí son llenos de reglas, ¿no? No hay aquí que por arte de magia de aquí de la noche a la mañana yo ya voy a hacer, no sé, voy a ser capísimo, ¿no? Y no, no, tenemos que respetar todas las normas que nos indica la Real Academia Española, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto a grafemática. El día lunes vamos a entrar lo que es redacción, ¿ya? Vamos a entrar a redacción, todo lo referente a los párrafos, todo lo referente a la oración. Vamos a ver también lo que es textos administrativos, algunos textos laborales y bueno, pues a ver, vamos a ver también el tiempo, ¿no? Ustedes saben que en este tiempo en Zoom y todo es un poco también limitado, ¿no? Ya, entonces agradecerles, recalco que una vez más bajen, lo descarguen para poder trabajar, ¿no? Ya, entonces nos vemos. Lice, yo tengo una duda, una pregunta. Yo entré a mi plataforma donde usted manda los videos, ¿Ya? pero lo malo que no hay ningún archivo. Yo quiero trabajar lo que manda las actividades, pero no puedo. Es que no hay nada. Solo hay un video de 50 segundos. Yo también tengo el mismo problema. Solo lo pude trabajar la actividad 1 y los demás no aparece. Sí están la exposición, digamos, el tema, pero no hay los prácticos. Eso le iba a preguntar si subieron más o no todavía. En mi plataforma tampoco hay nada. Nada. De mí no hay nada, ni los videos, nada no hay. Tampoco. Ya, como les dije ayer, la institución está encargada, ¿no? De subir también a las plataformas. Yo solamente, ¿no? Les doy todos la temática, los videos, yo ya pasé, ¿no? Todo lo, excepto este tema de grafemática porque aún no hemos acabado, ¿no? Ahora sí, ya voy a pasar, voy a mandar, pero el licenciado Román está encargado de todo eso. No sé, ayer, por ejemplo, a un principio ha indicado, ¿no? Como quienes tienen problemas y también le mencioné, pero él, según lo que me dijo él, que está ya todo, ¿no? El material que yo ya le mandé. No sé, a ver, hasta... Tendría Yo que... hasta con fotos le mandé, esto me sale, eso, qué raro, me dijo, solo eso me contestó. Yo igual entré, hay tema 3, tema 2, todo, pero no tampoco puedo acceder. Esta información todavía no lo subió, ¿no ve? Esta todavía no le subí, como les dije. Ahora Yo lo buscaba, voy a subir pero y ya no. voy a trabajar. Ujú. Ya. Esto es harto. Necesito una recomendación, pues, al licenciado, por Sí, favor. ya. Yo podría mandar al WhatsApp, pero el licenciado Román me dijo que yo tengo que subir, ¿no? A la plataforma. Por eso,
un ejercicio, por ejemplo, mandé, ¿no? En PDF. El primer ejercicio creo es en la WhatsApp. Sí. ¿No ve? Ahí está en PDF. Me dijeron que no se puede abrir y todo eso. Entonces, él me dijo que yo estoy encargado de subir, ¿no? Él, Yo lo abrí tranquilamente el primer archivo. No sé si es que no lo va a subir, sería bueno que nos los envíe, pero trate de hablar con él, pues. ya, entonces voy a hablar con él y si no, tal vez haya un problema, entonces no me hago problema, puedo mandar WhatsApp, ¿no? Los ejercicios para que ustedes Lo los trabajen. Por ejemplo, esto es texto nomás, ¿no? En Word, tranquilo va a abrir. Yo creo que no va a haber ningún problema. Sí. Ya. Entonces, nos vemos el día lunes. También voy a conversar con el licenciado Román, que a ver qué está pasando con todo eso. Porque yo todo estoy mandando, ¿no? Cuidado, me miren a mí mal o piensen que yo no estoy mandando. No, estoy mandando porque creo que trabajan. Yo quiero que trabajen, por favor, ¿ya? Ya, entonces yo voy a hablar con el licenciado Román para que también les explique esa falencia que hay en la plataforma. No sé, ¿no? La verdad no sé. Ya, entonces, muchas gracias. Nos vemos pues el día lunes. Que tenga buenas noches. Muchas gracias, Lice. Buenas noches. Bueno, Lice, hasta el día lunes. Hasta el día lunes. Licenciado. Bueno, hasta lunes, Lice. Permiso. Muchas gracias, dice. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Buenas noches.